La debilidad de la Confederación se hizo más patente después de celebrada la paz con Inglaterra en 1783. El problema de las tierras del oeste, que se disputaban entre sí varios estados, tuvo favorable final con la cesión que de ellas se hizo a la Confederación, gracias a lo cual ésta adquirió jurisdicción directa sobre territorios anexados. Sin embargo, tan importante conquista, cuyos principales frutos habrían de recogerse en lo porvenir, de nada serviría para fortalecer al Congreso, que en realidad estaba atenido a la buena voluntad de los estados, de los que recibía mezquinas contribuciones y a quienes no podía hacer cumplir las leyes de la Unión. Estaban acostumbrados a ser independientes, era lógica la rebeldía. Por ello, en los finales de 1786, la situación era insostenible, ante el fracaso notorio de la Confederación. Se llegó a pensar incluso en la implantación de la monarquía y el presidente del Congreso trató de que el príncipe Enrique de Prusia aceptara el trono de Norteamérica. Sin embargo, la tradición democrática, la difícil y apenas consumada liberación de la monarquía inglesa, el poderoso aliento del nuevo derecho público que se presentía como una primavera de la historia, todo eso alimentó honda reacción emocional en los mejores hombres. Ellos dijeron, nosotros podemos gobernarnos, nosotros podemos crear un sistema que nos favorezca y que concilie intereses tanto de las colonias como de las que se requiere para permanecer unidos. Así, en mayo de 1787 se reúnen en el Palacio del Estado de Filadelfia una convención federal que, a pretexto de enmendar los artículos de la Confederación, iba a dar una genuina constitución federal. Nos quedamos pues en la Convención de Filadelfia en mayo de 1787. Es ahí donde se va a dar la adopción del sistema federal. Aquella convención, que fue presidida por George Washington, era en verdad una asamblea de los hombres más notables de los Estados Unidos, de los cuales solo estuvo ausente Rhode Island. Pronto se esbozaron dentro de la asamblea dos tendencias principales, la de los estados grandes y la de los estados pequeños. Los estados grandes presentaron, tan luego como se iniciaron las deliberaciones, el plan llamado de Virginia, por el que se proponía la creación de un poder nacional con sus tres ramas clásicas, ejecutivo, legislativo y judicial, de las cuales la legislativa estaría dividida en dos cuerpos, un sistema bicameral, designados sus miembros proporcionalmente a la población y con facultades para legislar en todo lo que quedara fuera de la competencia de los estados. Además, para el serio problema de la observancia del derecho federal por parte de los estados, que era el gran conflicto que tenían, se proponía el juramento de oficio, la no aceptación de las leyes contrarias a las federales y la coacción directa sobre los estados remisos. Hay que poner atención a estas propuestas porque se van a amalgamar para dar lo que fue el sistema federal, que va a copiar también gran parte de los estados latinoamericanos que surgen tras la independencia. Pero también estaban los estados pequeños, que exhibieron un contraproyecto, llamado el Plan de New Jersey. Este plan adoptaba de la Confederación el sistema de la Cámara Única, con representación igual para todos los estados, y se establecía la coacción armada para imponer el derecho federal. Sin embargo, el Plan de New Jersey contenía un artículo que iba a ser la piedra angular del sistema, al instituir la supremacía del derecho federal expedido de acuerdo con la Constitución, la nulidad de las leyes de los estados que se le opusieran y la competencia de los tribunales para declarar dicha nulidad. Así pues, estaban enfrentados los estados grandes con los estados pequeños. El Plan de Virginia, que representaba a los estados grandes, no era aceptado por los estados pequeños porque la representación proporcional al número de habitantes daría a los estados grandes mayor número de votos.
y por su parte el plan de New Jersey era rechazado a su vez por los estados grandes, ya que al contar con voto igual cada estado, el mayor número de estados pequeños dispondría de la suerte de los grandes. Entonces había un conflicto ahí, había que conciliarlos, esos intereses, identificar los intereses en común y conciliar los que estuvieran en contra. Así se propone un tercer plan que formula una comisión integrada por un miembro de cada estado. Ese tercer plan, conocido como Transacción de Connecticut, va a tomar del plan de Virginia la representación proporcional al número de habitantes, pero únicamente para la Cámara de Representantes, a la que incumbiría por otra parte como materia exclusiva la financiera. Que de aquí se va a tomar también en México el hecho de que la Cámara de Diputados se elija proporcionalmente a la población y como consecuencia se les considere como representantes del pueblo, entre comillas. Y se le asigna como facultad exclusiva a la Cámara de Diputados el presupuesto de egresos. ¿En qué se va a gastar el dinero el Estado el próximo año? Además, se recoge del plan de New Jersey el voto igual para los estados dentro de la otra cámara, el Senado. De este modo va a nacer un sistema bicameral propio del sistema federal, en el que una cámara representaba directamente al pueblo, la de representantes o la de diputados en México, y la otra va a representar a las entidades federativas, la del Senado. Además, como complemento del sistema, en la revisión de la Constitución tendrían que intervenir, además del Congreso, las legislaturas de los estados o convenciones de los mismos. Sistema que también establecemos en la Constitución de México en el artículo 135. Así fue como la Asamblea de Filadelfia, con sentido práctico e intuición política, salvó la pugna entre lo regional y lo nacional. Hubo una discusión, se conciliaron intereses y todos quedaron contentos. La novedad del sistema consistió en que un gobierno nacional, ejercido directamente sobre los súbditos y no por mediación de los estados, desplazaba dentro de su propia esfera limitada a la autoridad de estos, pero al mismo tiempo los estados conservaban su gobierno propio y directo en todo lo no otorgado al gobierno nacional por la Constitución, la cual de esta suerte señoreaba y unificaba a los dos órdenes, el local y el federal.